Mateo 4 del 1 al 11. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Siempre es bueno poner mucha atención en lo que leemos. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Dile que está a tu lado, si tú la semana pasada te andabas muriendo con 3 días. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Yo quiero compartirle algo el día de hoy, y quiero que consideremos, antes de llegar al punto en el que yo quiero que el Espíritu Santo hable a su corazón, algunas cosas a considerar. La primera es: ser tentados es inevitable. Diga conmigo: es inevitable. Todos, en algún momento de nuestra vida, vamos a ser tentados. O posiblemente en muchos momentos de nuestra vida. Si el diablo se atrevió a tentar a la humanidad de Jesús, es porque sabía que podía lograr algo. Gracias a Dios que Jesús se sostuvo, porque dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Diga conmigo: ser tentado es inevitable. Ahora, ser tentado no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Ser tentado es una guerra en la cual nosotros vamos a pelear para sostenernos y no a lograr y evitar que el diablo nos haga caer. La segunda cosa que quiero que consideremos es la siguiente. Diga conmigo: Dios no tienta a nadie. Diga conmigo: la tentación no viene de Dios. Hay mucha gente que piensa y dice: Dios me tentó. Dios no tienta a nadie. La Biblia dice ahí en Santiago 1 versículo 13, para que quede bien claro: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, Dios nunca te va a poner en una situación para hacerte caer en pecado. Dios nunca va a decir: bueno, le voy a ofrecer este pecado a ver si se sostiene o no. No, porque Dios, de Él no viene el mal. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Dios tienta a nadie. La tercera cosa que hay que considerar es: ¿quién es el tentador entonces? ¿Quién es? El diablo. Diga conmigo: el diablo. No tenga miedo. El diablo es el tentador. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿O de qué forma nos puede tentar el adversario? Bueno, aprenda esto. El adversario siembra una semilla en tu mente. Busca que te apropies de esa semilla. Esa semilla viene en forma de pensamiento. Una vez que esa semilla es sembrada, busca que ese pensamiento lo hagas tuyo. Eso genera algo que se llama concupiscencia. ¿Sí me estoy explicando? Pero quien siembra la semilla no es Dios. Quien siembra la semilla, ¿quién es? El diablo, el tentador. La semilla, vuelvo a repetirlo, por lo regular va en forma de pensamientos. El enemigo busca que ese pensamiento que pone en tu mente lo hagas propio. Por ejemplo, te avienta un pensamiento y te dice: eres un fracasado. Y eso cayó en tu mente. Y entonces tú empiezas a decir: sí, soy un fracasado. ¿Qué sucedió? El diablo aventó la semilla, tú la capturaste y ahora la estás haciendo como si fuera tuya, pero no era tuya. Quien aventó la semilla, ¿quién fue? El diablo.
Los dardos de fuego del maligno que la Biblia habla en Efesios 6:16, cuando dice: tomemos el escudo de la fe con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Esos dardos, la mayor parte de las veces, son pensamientos. Cuando ese pensamiento es puesto en tu mente y lo aceptas, vuelvo a repetir, esto se convierte en una concupiscencia o en un deseo equivocado o un mal deseo. ¿Sí me estoy explicando? Eso lo dice Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia. O sea, ya está anidado el pensamiento, mal deseo, el deseo al pecado, el mal deseo en tu corazón. Ya te apropiaste de ello, ahora ya es tu concupiscencia. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, un deseo a la inmoralidad. El enemigo avienta el dardo. Si logra que lo captures y te apropies de él, ahora lo convierte en una concupiscencia, un mal deseo. ¿Y qué sucede cuando ese mal deseo ya está dentro de nosotros? Vamos a volver a leer. Sino que cada uno es tentado. Diga conmigo: provoca la tentación. ¿Están conmigo? Aventó el dardo. Todavía no eras tentado. Te apropiaste de él. Se convirtió en concupiscencia. ¿Y ahora qué es lo que sigue? La tentación. Y después de la tentación, ¿qué sigue? El pecado. Mire, vamos a leerlo. Sino que cada uno, pónganlo por favor, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Otra versión dice así, la NTV dice: la tentación viene de nuestros propios deseos. Sí, ahora son propios, pero ¿quién los sembró? ¿Están conmigo? Algo que no era tuyo, te lo aventaron, lo hiciste tuyo, ahora es tu propio deseo. Y la tentación viene cuando de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, vuelvo a repetir, el enemigo siembra la semilla y la convierte en tu propio deseo. Le voy a dar un ejemplo. El enemigo sembró una semilla en la mente de la mujer, de Eva, cuando fue tentada. Veamos Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice: pero la serpiente era astuta. El enemigo se puso a platicar con ella y ella con él. El enemigo estaba en forma ¿de qué? De serpiente. La serpiente antigua, Satanás. Él es el tentador. ¿Cuántos están conmigo? Dice: era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había dicho a la mujer, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable en los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así de ella. ¿Cuál fue la semilla que el diablo sembró en la mente de la mujer? No moriréis. Dios está mintiendo. ¿Con que Dios ha dicho que vas a morir? No vas a morir. Ahí le aventó el dardo, el pensamiento. Y todavía dice, lo que pasa es que Dios no quiere que sean abiertos tus ojos. Él no quiere que tú conozcas el bien y el mal. Y aquí digo, sí es cierto. Dios es un injusto. El pensamiento no lo tenía ella. ¿Quién lo sembró? Satanás. Pero en el momento en que lo siembra, Satanás se dio cuenta que ella había capturado el pensamiento. ¿Sí me estoy explicando? Y empezó ahí, hasta que logró que la mujer hiciera propio el pensamiento. Ahí generó la concupiscencia, el deseo equivocado. Y luego ese deseo equivocado, ¿a qué la llevó? A comer del fruto.
Y lo que pasó, se encontró el mandilón y también le dio a su marido, ¿verdad? Y va y se encuentra a su marido y le dice, ándale, cómele. Y aquel, pues yo no sé en qué estaba pensando. Me explico, pues que pues uno más, que pasa nada, ¿no? Así es como trabaja el enemigo con la tentación. Por eso la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 10, versículo 5, que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amado, nosotros sometemos el pensamiento a lo que Cristo dice. Eso es lo que quiere decir, que cuando tú llevas todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, estás diciendo, ok, este es el pensamiento que llegó a mi mente. ¿Están aquí? Este es el pensamiento que llegó a mi mente. ¿Estamos? Ahora tú dices, ¿qué dice Dios de ese pensamiento? Porque si tú no le pones enfrente, ¿qué dice Dios de ese pensamiento? Se lo vas a comprar. Y si lo compras, ese pensamiento ya es propio. Ese pensamiento es generado por los propios deseos o por la concupiscencia. Y después de la concupiscencia viene el pecado. ¿Sí están conmigo aquí? Muy bien. Ahora, ¿de qué forma el diablo se aprovecha para tentarnos? Aquí hay algo muy importante. Número 1, diga conmigo, cuando Dios nos lleva al desierto para ser tentados. Ahora, recuerden el principio que les dije hace rato, Dios no tienta. ¿Están aquí conmigo? Y tampoco Dios puede ser tentado por el mal porque Él no tienta a nadie. Pero miren lo que dice Mateo 4, 1 al 3, ahorita lo leímos, lo repetimos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién llevó a Jesús? El Espíritu. ¿Quién lo llevó? El Espíritu lo llevó, no lo tentó. ¿Están aquí? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él. ¿Están conmigo? Y le dijo, ya viene todo lo demás. Ahora, vuelvo a repetirle. ¿Quién lo llevó al desierto? Dios mismo. ¿Lo tentó Dios en el desierto? ¿Quién lo tentó? El diablo. Ahora, puede aquí entrar una pregunta como esta. ¿Cómo es posible que Dios mismo nos exponga a ser tentados por el diablo? ¿No le entró la pregunta ahorita esa? Antes de que yo lo dijera. ¿O estaba bien dormido? Estaba en el quinto sueño ya. Pero si yo estoy escuchando esta palabra, a mí inmediatamente me va a surgir la pregunta, pues ¿cómo es posible? Pues ¿qué clase de Dios tenemos? ¿Cómo es posible que Dios mismo lleve a Jesús para que lo tiente el diablo? Están muy serios. Ahora, en muchas ocasiones el Señor va a permitir los desiertos. Ahora, porque Él tiene muchas cosas. ¿Cuántos saben que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros? Aquí dice que Jesús fue llevado por mismo Dios al desierto. ¿Para qué? Él no tienta. ¿Están conmigo? ¿Está claro eso? Pero sí llevó. No es lo mismo. Algunos decían, ay, pastor, como dijo, se me está quemando el seso, pastor, con estas cosas. Pero sí está captando la idea. Dios no tienta. Pero fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios para ser tentado. ¿Quieren que les conteste por qué? No sé. Pero sí sé una cosa, y quiero que lo aprendas esto. Número 1, cuando Dios te lleva al desierto para ser tentado, tendrá un propósito. Un buen propósito. Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de bien y no de mal. Ahora, ¿por qué le digo que Dios tiene un propósito? Porque es muy interesante. Si usted sigue leyendo después del pasaje que leímos
inmediatamente, si usted tiene una Biblia, Reina Valera, versión 60, dice, Jesús inicia su ministerio. El Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, para prepararlo para el inicio de su ministerio. ¿Está conmigo? Ahora, aquí es un caso especial. ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo tentó? ¿Con qué? Con un propósito. Y sin duda, Dios estaba preparando a Jesús. Eso es una conclusión mía. Sin duda lo estaba preparando porque Jesús iba a ser tentado toda su vida. ¿Sí me explico? Pero él tenía el propósito de que esa embestida del diablo Jesús le iba a vencer. Y que al vencerla lo estaba preparando para las grandes cosas. Porque si hay algo con lo que Jesús luchó, fue con los demonios. Acuérdese que una de las cosas que él hacía, liberaba. Y había un espíritu religioso, un demonio religioso en el pueblo que Jesús tuvo que estar enfrentando siempre. Amados, Dios quería hacerle saber a su hijo que estaba listo para cumplir su ministerio en la tierra, aún y cuando el diablo se opusiera. Que Jesús se diera cuenta que estaba listo para vencer los deseos de la carne. ¿Se acuerdan? Sí, vi que estas piedras se conviertan en... ¿De dónde es ese deseo? ¿Quién quiere pan? ¿Quién quiere pan? La carne. Los deseos de los ojos. Todo esto te daré si postrado me adorar. La vanagloria de la vida. Imagínense a Jesús siendo Dios. El diablo le dice, pues si eres hijo de Dios, tírate. Y hubiera dicho, pues me tiro para que veas quién soy. No, Jesús no cayó. Porque él no tenía problemas con la vanagloria de la vida. Ahora, otra cosa que podemos aprender de esto es que cuando Dios te lleva, diga, cuando Él me lleva, en el caso que Él me lleve, Él estará contigo y no te dejará solo. El Espíritu estaba ahí respaldándolo mientras estaba siendo tentado por el diablo. ¿Quién le recordó la Escritura a Jesús? Hablando en la parte humana de Jesús, el Espíritu Santo. De hecho, escucha, hermano, cuando terminó de ser tentado, leímos ahí en Mateo 4:11 que vinieron ángeles y le servían. Y el Salmo 91:11 dice que Dios mandará a sus ángeles para que nos guarden en todos los caminos. Pero hay algo más. Dios no nos llevará nunca al desierto, escúchelo, si no estás preparado. Si Dios se atrevió a enviar a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, es porque Dios sabía que su hijo iba a vencer. No sé si me estoy explicando. Si tú en un momento dado de tu vida estás en el desierto y en ese desierto estás siendo tentado por el diablo, acuérdate que Dios tiene un propósito maravilloso porque algo grande se trae contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Acuérdate que no estás solo, amén, porque el Espíritu Santo está contigo. Y acuérdate que tú ya estás listo para aplastarle la cabeza al tentador con la ayuda del Dios Todopoderoso. Mire, ¿por qué digo que Jesús estaba preparado? Por esto. ¿Cuántos días llevaba de ayuno? 40 días, ¿sí? ¿Cómo estaba el Espíritu de Jesús a la hora que llegó la tentación? Quizá el cuerpo estaba débil, pero ¿cómo estaba su espíritu? Dios no te llevará al desierto para ser tentado por el maligno, a menos que Él sepa que tú ya estás preparado para ser más que vencedor en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 nos lo dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Cuántos tienen un Dios fiel? Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto, es porque el Espíritu Santo sabía que Jesús no iba a caer. Pero hay algo más. Para cuando Dios nos lleva a un desierto, diga conmigo, ya está la solución. ¿Cuántos creen a eso? Ya está la salida. Ahí dice que junto con la tentación nos va a dar la ¿qué?
la salida para poder soportar. La Nueva Traducción Viviente dice así: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a los que otros atraviesan. Porque hay gente que de repente dice: ay, es que soy tentado más que todos, el diablo la trae más conmigo que con todos. No, hombre, él agarra parejo, nomás que tú le haces más caso. Porque hay gente que se siente la víctima, ¿verdad? Ay, no, el diablo, a mí el diablo sí me trae, a otros no, pero a mí sí me trae. No, aquí dice: no, todas las tentaciones que tú tienes, las tiene el hermano Paco también. Todas las tentaciones que tú tienes, las tiene cualquier otra persona. Pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedes soportar, sino que junto con la tentación, ya el Señor ha preparado una salida. ¿Cuántos dicen: yo ya preparó una salida? Denle el aplauso al Señor, déselo, aleluya. Ahora, otra forma de tentación, diga conmigo: cuando Dios me lleva. Otra forma, diga cuando el tentador viene. Ahí ya no, Dios no tiene nada que ver, ¿verdad que no? Ahora, ¿y quién es? El tentador. Cuando el tentador viene, por eso es importante estar lleno del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo, no caminar solos sin el Señor. Necesitamos estar siempre preparados para hacerle frente al enemigo, con la palabra, con la oración, con la presencia de Dios. Cuando el tentador venga, debemos inmediatamente poner los ojos en la salida que Dios nos está mostrando. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Huirá de ti. Que cuando el tentador venga, no le quede otra opción que regresarse por donde vino. El enemigo vino a Eva, a la mujer, en forma de serpiente, y ella se puso a platicar con él. La mujer no fue llevada al diablo. La mujer no fue llevada al desierto. Aquí es lo contrario. ¿Quién vino a quién? La serpiente vino a la mujer, amado. Debe ser lo contrario. Que cuando el enemigo venga, sepa que va a huir de nosotros, porque Dios está con nosotros y estamos firmes en la fe en el Señor. Amén. Pero hay otra forma de tentación. Diga conmigo: cuando Dios me lleva. Pero ya sabemos que cuando Dios te lleva, la tienes segura. ¿Cuántos creen que la tienen segura? La tenemos segura porque Dios está con nosotros. Amén. Ya le expliqué las razones. ¿Sí captó las razones? Dios tiene un propósito. Él no te dejará solo. Amén. Vamos conmigo. Él no te llevará si tú no estás preparado, y Dios ya puso una salida. Cuando el tentador viene, tienes que estar listo para poder, con la ayuda del Señor, poder retener esa embestida. Pero hay otra forma de tentación. Diga conmigo: cuando yo me meto en ella. ¿Cuándo qué? Esa es la que más hacemos. Cuando nosotros nos metemos en la tentación. Ahí no tiene nada que ver Dios. Ahí no tiene nada que ver el diablo. Ahí nomás son nuestros propios bigotes los que tienen que ver ahí. Cuando nosotros mismos vamos a la tentación, ahí no hay propósito. Ahí vamos como ovejas al matadero. Cuando nosotros vamos, Dios no tiene compromiso de respaldarnos. Cuando nosotros vamos, no estamos preparados para hacerle frente. Cuando nosotros vamos, Dios no ha preparado salida. ¿Están conmigo? Por eso, hermano, es importante que no le demos lugar al enemigo, que no le abramos las puertas, que no entremos en sus territorios. ¿Cuántos se acuerdan de Sansón? Con A, no con O. Sansón, no con O. No Sansón. ¿Qué fue lo que hizo Sansón? Él se metió a la cueva del diablo, y cuando el espíritu se apartó de él, quedó solo y se acabó todo su propósito. ¿Están aquí? Diga conmigo: cuando Dios me lleva. Diga conmigo: cuando el diablo viene. Diga conmigo: cuando yo voy. Esa es la más común. Por eso los creyentes no nos podemos dar el lujo de andar en cualquier territorio, al menos que vayamos con la protección de Dios y con un propósito definido. ¿Están conmigo? De repente la gente dice: oye, ¿por qué ese hermano no van a este lugar? Y pues que al cabo que Dios está en todos lados. Sí, está en todos lados, pero no en todos lados te va a proteger. Oye, ¿por qué no podemos ir a tal o cual lugar? Porque esos son territorios del enemigo. Y si tú te metes,
tú vas a la tentación. ¿Están conmigo? Y le voy a decir una cosa, el que quiere tentación, la va a encontrar. ¿Sí? Hay gente que dice, es que el diablo me llevó. No, tú solito fuiste como oveja al matadero. No, es que Dios lo permitió. No, hombre, Dios no te hubiera metido en eso. Y si te hubiera metido en eso, estabas listo para vencer. Dile que está a tu lado, tú fuiste. ¿Sí me explico? Tú te metiste donde no debías haberte metido. Cuarta forma de tentación. ¿Están aprendiendo? Ya conmigo. Dile que está a tu lado. Cuando el diablo te usa para que me tientes. Cuando el enemigo usa a terceras personas para tentarte. Necesitamos al Espíritu para discernir cuando el enemigo está usando a otros para tentarnos. Ahora, usted véanlo. ¿Quién le provoca su enojo? ¿Quién le provoca sus reacciones equivocadas? ¿Quién le hace hacer ciertas cosas cuando usted ni siquiera estaba dispuesto a hacerlas? Por eso necesitamos pedirle discernimiento al Espíritu. Vamos a asegurarnos de que el don de discernimiento esté activado en nuestras vidas para darnos cuenta cuando alguien está siendo usado para tentarnos. Mire, hermano, Jesús no solo fue tentado en el desierto, muchas veces fue tentado por los fariseos, los religiosos de su tiempo. ¿Cuántos recuerdan algunas de las tentaciones que ellos le pusieron como trampas a Jesús? Ahí en Mateo 22, 16 al 21 encontramos una. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Es como ahorita, ¿hay que diezmar o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, ¿qué dijo? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Y yo les digo a ustedes hipócritas, el próximo miércoles no viene nadie, porque ustedes no lo son. Y luego dice el Señor, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le prestaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Le dijeron, de César. Y les dijo Jesús, dad a César lo de César y a Dios lo que es de Dios. ¿A quién está usando el tentador? ¿Quién es el que tienta? Satanás. ¿A quién está usando? A terceras personas. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de José? ¿A quién usó el tentador para tentar a José? A la esposa del Potifar. ¿Están aquí conmigo? Pero yo quiero hablarte de algo que te va a ayudar mucho. Diga conmigo, las dos caras de la tentación. Yo quiero que veamos la tentación. Oye, bueno, no me dejaste ni una moneda, ni siquiera me das una moneda. ¿Me traen a la raya? Dame una, por favor. Díganle que tenga misericordia de mí, que me para la gasolina, hermano. Alguien dijo que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, pero ella se queda con todo. Imagínense que esta moneda se llama tentación. Y la moneda tiene un águila devorando a la serpiente. Y también tiene ay, Padre Santo, un calendario, ¿no? Un calendario. Es como un calendario azteca, ¿no? Pues creo que sí. En mi tiempo le decían el pico y la mona. ¿Verdad que sí? Escuche esto. La moneda se llama tentación y la moneda tiene dos caras. Ahora, escuche esto. Continuamente, diga conmigo continuamente, estamos siendo tentados. Hoy tú fuiste tentado para no venir. Algunos se quedaron en internet y los venció la tentación. No se crean. Es entendible. Continuamente estamos siendo tentados. Lo que pasa es que a una cosa como la que acabo de decir ahorita no le llamamos tentación. Quizá el enemigo se aleje por un tiempo, pero siempre va a querer regresar a tentarnos. La Biblia dice en Hebreos 4:15 que Cristo fue tentado, lo repito nuevamente, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La tentación de Jesús en el desierto no fue la única. En varias ocasiones y situaciones fue tentado. Mire, Él fue tentado para no ir a la cruz.
Él fue tentado al pecado sin caer en el pecado. Jesús fue tentado a desobedecer a Dios. Fue tentado según nuestra semejanza. Eso quiere decir que las tentaciones que enfrentamos nosotros, también Cristo las enfrentó. Ahora, hay un tipo de tentación que identificamos rápido. Y vamos a poner que es el pico. ¿Está bien? Es que siempre que le dices, a ver, ¿qué le vas? Todo el mundo dice pico. O el sol. El águila o el sol, ¿verdad? Vamos a suponer que esa tentación que identificamos rápido es el sol en la moneda. Ese tipo de tentación que por lo regular estamos conscientes de que la podemos enfrentar. ¿Cuántos están conscientes de cierto tipo de tentaciones que tú enfrentas a diario? ¿Sí? Como querer estrangular al esposo de repente. Ese tipo de tentación que por lo regular estamos conscientes de ella. ¿Están conmigo? Todo eso lo vemos como tentación. Tentación al pecado, tentación a la inmoralidad, a la pornografía, tentación a defraudar o a robar, tentación a desobedecer un principio de Dios y que sabemos que ahí está claro y estamos conscientes y el diablo nos quiere tentar, tentación a la mentira, al rencor. Son cosas fáciles de identificar, ¿sí o no? Al resentimiento, la falta de perdón, y usted escucha siempre aquí en la iglesia y en la congregación, y escucha en el cara a cara, y escucha en las enseñanzas que hay que perdonar, que hay que perdonar, que hay que perdonar, y para usted está tan consciente de que debe perdonar, que cuando viene la tentación usted la identifica, porque esa tentación de tener resentimiento y rencor no va con Dios, y usted no quiere anhelar nada en su corazón, y la vence con la ayuda del Señor. En forma general, una de las caras de la moneda representa la tentación a hacer lo que no, la tentación a que hagamos lo que no debemos de hacer. ¿Están conmigo? Y muchas cosas, por lo regular, son muy fáciles de identificar. Pero hay la otra cara de la moneda, la que no vemos como tentación, la que no vemos como un pecado deliberado, la que muchas veces no estamos conscientes de que ahí está esa tentación. Por ejemplo, el enemigo le avienta un pensamiento para que usted crea lo que no debe de creer. ¿Sí me estoy explicando? El enemigo le avienta una tentación para que no crea lo que debe creer y que crea lo que no debe creer. ¿Sí me estoy explicando? Si el enemigo avienta una tentación, en el caso de un hombre, de un adulterio, usted le identifica así. Pero cuando el enemigo avienta una tentación a que usted crea lo que no debe creer, es más difícil de identificar. O a que no crea lo que debe de creer. ¿Están conmigo? Ese tipo de tentación, amados, muchas veces por no verla como tentación, no nos preparamos y no nos cuidamos de ella. Esta se vuelve muy peligrosa. Y le voy a decir en especial, ¿para quién? ¿Para quién cree? Para los creyentes. Porque los creyentes nos cuidamos de no ser tentados. Más bien, nos cuidamos de no ceder a la tentación. ¿Sí me estoy explicando? Pero como no la identificamos, ¿qué sucede? Entonces no nos cuidamos. ¿Sí están conmigo? ¿Por qué los creyentes? Porque un creyente identifica la tentación y lucha contra ella, pero ¿qué pasa cuando no la identifica? De pronto ya cayó en ella. Le voy a dar algunos ejemplos. Ahí le va. Muchos de ustedes han sido tentados a la depresión y no lo ven como una tentación. Ustedes verían como una tentación que el diablo te quiera inducir al pecado, pero no ves como una tentación del diablo el hecho de que te quiera meter en depresión. Pero esa también es una tentación. Es la cara de la moneda que nos es difícil identificar. Muchas veces nuestros mensajes, incluso como pastor, van enfocados a aquellas cosas que son fáciles de identificar,
Pero el enemigo quiere meterte un pensamiento de depresión en tu mente, que te apropies de él, que se convierte en una concupiscencia. Y una vez que tú conviertes ese deseo que puso, ese pensamiento que puso el diablo en tu deseo o en tu pensamiento y te apropias de él, entonces el enemigo viene y te mete en depresión. Y de esa, muchas veces, no nos cuidamos. ¿Están conmigo? Podemos decir muchos ejemplos. ¿Cuántas veces el enemigo te ha enviado pensamientos de derrota? Y los aceptas. Y cuando tú dices, soy un derrotado, dice el diablo, ya me lo compró. Yo se lo ofrecí y me lo compró. Ahora ese es su pensamiento y lo convierte en una concupiscencia. Y ahora el camino que lleva esa persona es un camino de ¿qué? De derrota. ¿Están aquí o no? Ahora, no vemos la depresión como un pecado. Por eso no nos cuidamos de ella. Pero la depresión mata. El diablo te va a tentar a que caigas en depresión. No vemos la derrota como un pecado. Pero pregunto, ¿la derrota es buena? ¿La derrota no daña? Claro que daña. De pronto el enemigo te avienta un pensamiento de pobreza. Y hasta tú dices, pobre pero honrado. Dije, ya me lo compró. Ya me lo compró. Y fuiste tentado a la pobreza. Y fuiste tentado a ceder a un pensamiento en forma de semilla. Una semilla en forma de pensamiento, más bien, que el diablo sembró en tu vida. Y ahora de pronto estás viviendo en ruina. Pero ¿quién se cuida de eso? Si hay teologías que dicen que entre más pobre, más santo. ¿Cuántos saben que una posición económica ni te hace santo ni te hace chucho? Lo que te hace es el corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Lo que hay dentro de nuestro corazón es lo que nos puede contaminar. Amados, de pronto el enemigo te avienta un pensamiento de enfermedad y él quiere que lo aceptes. ¿Y qué me dices de los pensamientos de temor? Pero no nos cuidamos de ellos porque no consideramos que seamos tentados, porque no es pecado tener temor. Pero hay que ver si no es pecado, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no vemos el temor. Vemos el temor como un mal que nos hace daño. No vemos el temor como algo que no quisiéramos tener. Pero al final de cuentas hubo un proceso para que tú cayeras en ese temor. Ese proceso lo hizo el enemigo. Te aventó el pensamiento, se lo compraste, te apropiaste de él y ahora tú eres presa del temor. Y tanto un pecado te puede destruir como un pensamiento de temor te puede destruir. ¿Están conmigo aquí? Pero a veces no nos cuidamos de ese pensamiento, amados. Y cuando manda el pensamiento Satanás de desánimo, de tristeza, de ansiedad, tú no lo ves como pecado y por eso no te cuidas de él. Pero el diablo te está tentando a que te desanimes. El diablo te está tentando a que caigas en ansiedad. La Biblia dice que tengamos cuidado porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y cuando te pone el enemigo pensamientos de juicio hacia otras personas y los pensamientos de orgullo y de altivez, y al final de cuentas nos llevan al fracaso. Y de los pensamientos de conformismo, ¿los puso Dios? El enemigo aventó una semilla, se la compramos, la hicimos propia, se generó una concupiscencia y ahora somos atraídos y seducidos a ellos. Los pensamientos de alejarte de Dios, ahí estamos siendo tentados. Pensamientos contra tu hermano, pensamientos que te llevan a dejar de servirle a Dios. Por eso es importante que discernamos e identifiquemos la obra del enemigo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto?
Ahora, hermano, tú puedes vencer la tentación en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que Dios nos trajo aquí para, en el nombre de Cristo, ni con el pico ni con la mona? Amén. Ni con el sol ni con el águila. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a vencer todo tipo de tentación. Amén. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la fuente o la forma que el enemigo está usando para tentarte. Echa mano de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en su corazón? Él te ayudará a discernir la obra del enemigo y a guiarte a la verdad y a la justicia. Asegúrate de no estar solo y siempre que estés consciente y seguro de la presencia de Dios. ¿Cuántos hoy esta tarde dicen: Señor, yo sé que tú estás conmigo, que tú estás en mi corazón, yo no estoy solo? Confronta los pensamientos de tentación con la palabra de Dios. Si el diablo te quiere tentar para llevarte a la derrota, dile: en Cristo yo soy más que vencedor. Si el enemigo te quiere llevar a un pensamiento de que eres un inútil, tú le puedes decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Rechaza lo que contradice lo que Dios dice. Prepárate siempre para defenderte. Estamos en una guerra, no podemos descuidarnos. Tomemos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, pero sí son poderosas en Dios para destruir las fortalezas. Toma el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No le des lugar al enemigo y mucho menos céntrense en sus territorios. Recuerda que siempre existe una salida para la tentación con la ayuda del Señor. Y recuerda que la tentación tiene dos caras. No solo te cuides de una, cuídate de las dos. Dios está interesado y al pendiente de la situación que atraviesas. Puedes tener la seguridad de que Dios está interesado en que permanezcas fiel ante toda tentación que se presente. Por eso puedes contar con su ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Toma la decisión de mantenerte firme y lucha, no te rindas. Seguramente hay una victoria preparada para ti. Recordemos la parte de la oración que Jesús nos enseñó ahí en Mateo capítulo 6 versículo 13. Y Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y recuerda que hay una promesa de Dios para aquel que vence la tentación: la del pico y la de la mona. ¿Ok? La del sol y la del águila. ¿Cuántos quieren esa promesa el día de hoy? Lee conmigo Santiago 1 versículo 12. Hay una promesa: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Ahora, mire. A ver, chéquele. Dice, a ver, vamos a leerlo. Bienaventurado el varón. Mujeres, no se sientan mal, también habla del género humano. Varona, usted es una varona. Bienaventurado el varón y la varona, el hombre y la mujer, que soporta la tentación, porque cuando se muera recibirá la corona de vida. Dice así: porque cuando venga Cristo y venga el juicio final y le dé su recompensa, reciba la corona de vida. ¿Cuándo se recibe la corona de vida? Cada vez que vences. Cada vez que vences, están coronando de vida. No sé si me estoy explicando. Cada vez que vences, te están coronando de vida. Esa corona de vida Dios se la ha prometido a todos los que le aman. Incluye la vida eterna, pero incluye la vida aquí en la tierra. ¿Cuántos hoy este día han vencido tentación? ¿Sabes de qué te coronaron? De vida. Algunos del diablo sientan de Dios. Ay, no, yo no lo merezco. Ahí está el diablo. Pero aquí dice que cada vez que tú vences una tentación, cada vez que le dices al diablo: ¿quieres hacerme menos de lo que soy? El Señor te reprenda. Lárguese de aquí por donde vino. Dice el Señor: te corona de vida. No sé si me estoy explicando. Cada vez que te dan un dardo de desánimo, y en lugar de desanimarte, tú dices: no, hombre, me voy a ir con frío, sin frío. Vete frío.
¿Qué crees que hicieron contigo? Te coronaron de vida. No sé si me estoy explicando. Ahora, cada vez que vences un pecado, ¿de qué te están coronando? De vida. Cada vez que el enemigo te manda un pensamiento de depresión y dices, ¿cuál depresión? ¿Cuál depresión? En el nombre de Jesús yo me levanto, porque el deprimido quiere que le canten canciones así. Reloj, no marques la hora porque voy a enloquecer. Y tú dices, ¿cuál enloquecer? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me alegraré en el Señor. Y la depresión te dice, no, tú no te puedes alegrar. No te puedes alegrar. Y te tienta, no te alegres, no te alegres. ¿Cuál? No me alegro. Y yo me gozo en la presencia del Señor. Y me gozo en la presencia del Señor. Y el Señor dice, métanle corona de vida. Pónganle corona de vida. Pónganle corona de vida. La Biblia dice que Dios nos corona de vida y que Dios nos corona de favores y misericordias. Por eso vence la tentación al pecado. Vence la tentación a aquello que el enemigo te quiere meter para que tú vivas una vida derrotada sin la ayuda del Señor.